Ok, podría repetir niña Luisa, buenas tardes, homenaje al Buda. Algunas dos que tres palabras, porque a mí todo se me olvida. Pero ¿lo puede leer en la pantalla o está muy pequeña sus letras? Quiero ver si. Si sigue Sí, la lectura, entonces sí. ahí tiene todas las palabras. Ajá, sí, es cierto. Ok, pero lo que está ahí no es la oración que se acaba de decir. Aquí está abajo de este cuadro azul, abajo dice Namo, Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama, Sambuddhasa. Eso es lo que puede repetir. No está, me sale ahí el propietario de la cuenta, también puede ser, está grabando Eso, eso. Ustedes sí pueden verlo, Héctor y ahorita el escrito. sí, No. Namo, Tassa, hoy sí, sí ya la Sí, pude ver. sí, sí. Ok, perfecto. Bhagavato, Arahato, Sama, Abudausa, Sambuddhasa. Sambudasa. Sí, Sambuddhasa. Bueno, Namo, Tassa, Bhagavato, Bhagavato, Arahato, Arahato, Sama, Namo, Sambuddhasa. Sambudasa. Ok, muy bien. La niña Corita. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Muy bien. ¿Está Zuleima con usted? No, fíjate que está un poco mal de salud, que le duele el estómago. Ah, bueno. Se va a Esperamos que incorporar se otro mejore. ratito. Sí, Sí, esperemos que se mejore. Y sí. entonces esta frase en Pali dice, ¿verdad? Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Quiere decir homenaje a él, al exaltado, al sublime, al perfectamente iluminado, ¿verdad? Y uno dice sad, 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 que quiere decir excelente, Excelente. excelente, excelente, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar hoy día con la clase. El venerable no sé si se pueda conectar, pero vamos a seguir hasta que él ya pueda o lo haga, ¿verdad? En la próxima vez. Entonces este día habíamos emprendido nosotros la clase, las clases anteriores hablaba acerca del camino medio, ¿verdad? Como ustedes se pueden recordar que él ya había vivido los dos extremos, el del ascetismo, tanto como el de vivir en la abundancia, ¿verdad? Y alimentando los placeres sensuales. Entonces, cuando él ya dijo ni uno ni otro funciona, entonces recordó la práctica de Anapanasati, que iba a ser prácticamente la base como él iba a obtener las respuestas o la solución al problema de la existencia. Entonces, cuando él empezó, ¿verdad?, a hacer sus respiraciones de inhalación y exhalación, entonces estaba prácticamente en el bosque. Él estaba prácticamente esforzándose con todo lo que él daba, con todo, ¿cómo se dice? La esperanza de alcanzar su meta, aunque, si ustedes recuerdan, los 5 ascetas lo habían abandonado porque una vez él dijo, no, pues si sigo así sin comer o limitando, ¿verdad? La injerencia de alimentos, voy a fallecer y no voy a lograr mi objetivo. Entonces vino esta muchacha Suyata y le ofreció arroz con yogur y él lo consumió, y al ver eso los otros ascetas se desanimaron y dijeron, no, pues ya regresó a la vida normal,
ya no se va a esforzar, quiere vivir cómodamente, ahora va a comer, ¿verdad? Entonces, no, no vamos a aprender nada de él porque no va a lograr su objetivo. Pero entonces él y lo abandonaron y se fueron, ¿verdad? No estaban muy contentos, se fueron para si no me equivoco, para Varanasi. Entonces, él dijo, pues seguiré esforzándome, no, esto no me va a detener, ¿verdad? En todo eso él siguió, acomodó, ¿verdad? Su asiento debajo del árbol, Bodhi, y él siguió su práctica. Y aquí se llama el amanecer de la verdad. Oye, ¿ustedes escuchan eco? Cuando hablo, ¿escuchan eco? Sí. Ok, déjenme entonces cambiar micrófono. Estaba tratando de usar este micrófono pensando que iba a estar un poco mejor, pero no me funciona. Ok, ¿cómo se escucha ahora? Bien. Ya no se oye el eco, ¿verdad? Sí, Yo se se oye oye bien. mejor. Ok, entonces vamos a usar este micrófono. Como les decía, él continuó con su esfuerzo, ¿verdad? Día y noche. Y bajo el árbol Bodhi, ¿verdad? El árbol que le sirvió a él de apoyo, ¿verdad? De cobijo, mientras él se esforzaba, continuó hasta que él pues se encaminó al amanecer de la verdad, o sea, de encontrar las respuestas a su búsqueda. Y entonces el asceta Gotama está en este momento allí, ¿verdad? Cuando eso estaba haciendo muy cerca de alcanzar la iluminación. Entonces ahora vamos al siguiente, ¿verdad? Como esta lámina la tenemos en bilingüe, en español y en inglés, ¿verdad? Para que el venerable pueda aprobarla, ¿verdad? Y no haya ningún problema. Entonces, el amanecer de la verdad. Vamos a continuar aquí leyendo y dice lo siguiente: recuperando su fuerza perdida con algo de comida sólida, ¿verdad? En este caso no tomaba solamente agua, sino que ya tomó los alimentos más sólidos, que era yogur y arroz. Desarrolló fácilmente la primera llana, ¿verdad? La llana es un estado de éxtasis, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver a qué se refiere eso de éxtasis. Pero era un estado de quietud de la mente. Dice, desarrolló fácilmente la primera llana. ¿Por qué la desarrolló fácilmente? ¿Verdad? Porque esta llana, este estado de éxtasis, lo había ganado cuando él se había, cuando lo habían dejado solo bajo el árbol de manzana rosa en el Festival del Arado, y él empezó a practicar Anapanasati, que entró en un estado de meditación bien profunda, ¿verdad? Por eso dice aquí que ganó en su juventud. Poco a poco también desarrolló la segunda llana, la tercera y la cuarta llana, ¿verdad? Al desarrollarlas, las llanas obtuvo una perfecta unificación. O sea que aquí él pudo establecer esa unificación, esa armonía, ese equilibrio entre lo que es el cuerpo y la mente, ¿verdad? Una unificación. Su mente era ahora como un espejo pulido donde todo se refleja en su verdadera perspectiva, ¿ok? Y esta palabra perspectiva la vamos a estudiar un poco para ver cuál es el significado que quiere decir, ¿verdad?
porque es muy importante que entendamos todo para saber a qué se refería en ese momento. Su verdadera perspectiva. Así, con pensamientos tranquilizados, ¿verdad? Purificados, limpios, libres de lujuria e impureza, flexibles, alertas, estables e inquebrantables, dirigió su mente al conocimiento de la reminiscencia de los nacimientos pasados. Esta es otra palabra, reminiscencia. Si algunos no la saben, la vamos también a repasar. ¿Qué significa? Y en Pali se conoce como Puve Nivasanusan, Puve Nivasanusati Maná, ¿verdad? Puve Nivasanusati Maná. Entonces, eso quería decir la reminiscencia de los nacimientos pasados, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver qué significa o qué quiere decir la palabra perspectiva, ¿verdad? La perspectiva quiere decir que es una manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana, que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. La perspectiva supone la contemplación del mundo desde un solo punto de vista, desde un ojo único que abarca todo el panorama. O sea que la perspectiva en este caso significa, como pueden ustedes ver aquí que dice, ¿verdad? Que él en ese espejo pulido, o sea, un espejo completamente claro, ¿verdad? Sin ninguna mancha, así era su mente, ¿verdad? Su mente era ahora como un espejo pulido donde todo se refleja en su verdadera perspectiva, ¿verdad? O sea que él podía ver de todos los ángulos las cosas, ¿verdad? No solo como de una forma de percibir la información de las cosas, sino de todos los aspectos. Tenía él esa habilidad que había conseguido cuando él pudo armonizar y unificar su mente y su cuerpo. Estaban en completa armonía. Entonces, esos pensamientos, así dice, así con pensamientos tranquilizados, ¿verdad? Purificados, limpios, libres de lujuria e impureza, flexibles, alertas, estables, inquebrantables, dirigió su mente al conocimiento de la reminiscencia de los nacimientos pasados, ¿verdad? Dice aquí libre de lujuria. ¿Es que acaso solo se refiere a la cuestión de las cosas sexuales? No, se refiere prácticamente a los diferentes placeres sensuales, ¿verdad? A la codicia por satisfacer placeres sensuales como por ejemplo placeres que tienen que ver con la vista, con el oído, figuras agradables, sonidos agradables, olores agradables, cosas de sabor agradable, cosas que tocamos que son agradables y no desagradables, ¿verdad? Porque uno realmente se apega a eso, a que todo sea agradable y rechazamos lo que no es agradable, ¿verdad? Entonces él estaba libre de querer estar estimulando o estar alimentando esos placeres sensuales. Estaba él tranquilo, no había perturbación en su mente, ¿verdad? Entonces dice que pues libres de lujuria e impureza, esos pensamientos flexibles, alertas, estables e inquebrantables. Dirigió su mente al conocimiento de la reminiscencia de los nacimientos pasados. Alertas porque él estaba, gracias a la práctica de Anapanasati, guardián de las entradas de los estímulos, ¿verdad? Y las reacciones emocionales.
y estables e inquebrantables. O sea que no había, como les diré, un descontrol pues de lo que pasaba, como en otras, permítanme un momento. Como cuando uno está perturbado, ¿verdad? Que está viviendo siempre en el, no sé por qué dice, low system resource may affect your audio, try closing some application. Bueno, permítanme un segundito, déjenme cerrar esto que tal vez está molestando. Ok. Entonces, disculpen, ¿pueden ver ustedes ahí este letrero negro y blanco? Déjenme cerrar acá que no tiene nada que ver. Bueno, cuando uno está viviendo en el pasado y viviendo en el futuro y no está uno en alerta en este momento, siempre está, ¿verdad?, perturbado por cosas del pasado que nos afligen o nos mortifican o nos hacen sentir culpables porque no se pudieron hacer las cosas como debían. Y en el futuro pasamos ansiosos porque preocupados porque no se sabe qué podemos encontrar en un momento futuro y fantaseamos de las cosas. Él no estaba así, él estaba alerta y su mente muy estable. Entonces dice que la reminiscencia de los nacimientos pasados, él pudo llegar a ese punto. Ahora veamos cómo fue esto. Y la otra palabra que queríamos saber su significado, ¿verdad? Bueno, pero terminemos de lo de perspectiva. Entonces, perspectiva es una forma de poder ver de todos los ángulos las cosas y también como la interpretación que le damos a esas cosas, ¿verdad? Entonces, después de eso, de la perspectiva, vamos a ver lo que significa la palabra reminiscencia. Dice el diccionario que la reminiscencia, ¿verdad?, es recordar. O sea, cuando ustedes ven esa palabra, quiere decir recuerdos, memorias de cosas anteriores, ¿verdad? En este caso, él iba a recordar sus nacimientos pasados, ¿verdad? Anteriores. Entonces, ¿qué pasó allí? Vamos a ver. En español, vámonos a la siguiente lámina. Ok. Entonces sucedió que él recordó sus variados destinos en existencias anteriores de la siguiente manera. Primero, él recordó una vida. Y ustedes pueden ver aquí la ilustración. Déjenme ponérsela aquí. Ustedes pueden ver aquí la ilustración. ¿Cuál era su vida momentánea? Era de como el príncipe Siddhartha, ¿verdad? Que después se volvió el asceta Gotama, ¿verdad? Pero antes él de ser el príncipe Siddhartha, él fue un deva, o sea que él vivió en el mundo de los dioses. Si no estoy equivocada, él bajó, cuando él nació como Siddhartha, bajó de la esfera del mundo de Tusita, ¿verdad? Porque hay 33 planos de devas, de dioses, y entonces él bajó de uno de ellos, de Tusita, y nació como el príncipe Siddhartha. Pero antes de él nacer, parece que él fue un gran brahmin, que si ustedes recuerdan la historia que les comenté de cuando él ofreció su cuerpo a la tigresa que no tenía que darle de comer a sus niños y andaba tratando de atrapar los niños de la villa, ¿verdad?, del pueblo, él ofrendó su vida para que dejara a los demás en paz y tuviera suficiente comida, porque él pudo ver la preocupación de la tigresa que no tenía que darle de comer a sus hijos. Entonces, él no tenía ningún apego corporal y entregó su propio cuerpo.
Debido a eso, según dice la historia, nació él como un deva en el mundo de los devas de Tusita, pero su estadía allí fue corta porque él, este, prácticamente con todas las virtudes que él había realizado de muchas vidas anteriores, que le llaman paramitas, ¿verdad? Él había perfeccionado la virtud de la generosidad, de la paciencia, de hablar con la verdad, de la castidad y muchas cosas. Entonces él ya había perfeccionado todos esos paramitas y estaba prácticamente listo para convertirse en un Buda, el Buda de esta era, ¿verdad? Entonces, su estadía fue corta porque no necesitaba estar en mucho tiempo allí, sino bajar nuevamente como ser humano para poder iluminarse. Y antes de eso, pues él pudo haber sido un ministro. Las historias de la vida de él, de los Yácatas, comentan que él fue un rey venado, que él fue un rey, un ministro, rey venado, fue un pavo real, fue una codorniz, que también en una vida fue un mercader que pues él era considerado y todo, y en esta vida de mercader fue cuando el otro mercader amigo de él, que después en la vida de, cuando él fue el príncipe Siddhartha, era el primo de Badatta, que siempre quería hacerle daño, es porque él le quitó una venta de Badatta y lo hizo enfurecer tanto que cuando él quiso quitarle, era como una vasija de oro que valía mucho dinero, cuando él quiso arrebatarle la vasija o se dio cuenta que él le había ganado la vasija con una señora que la estaba vendiendo, porque necesitaba dinero para darle de comer a sus niños, se enfureció, pero tanto que le dio un infarto. Y en el momento que él estaba muriendo, juró vengarse de ese amigo. Y entonces así, nacimiento tras nacimiento, de Badatta siempre trató de hacerle daño, ¿verdad? Y cuando él fue el príncipe Siddhartha, fue el primo de él, ¿verdad? Y él siempre competía con él y siempre quería sobresalir más que él, pero el príncipe Siddhartha tenía una gran diferencia, era que él era muy bondadoso y tenía muchas virtudes, ¿verdad? Que no pudo él prácticamente dañarlo, ¿verdad? Por muchos méritos de muchas vidas que él había logrado. Porque también en otra vida cuenta la historia que él fue otro brahmin y que le donó un ojo a un ciego, a un brahmin ciego, por compasión le donó un ojo. Y entonces él siempre no tenía límites para su generosidad. También cuenta la historia que aparte de eso, mucho antes nació como el rey mono, ¿verdad? Cuenta la historia de que este rey mono ayudó y rescató a un cazador cuando él se fue por un barranco, y cuando este cazador que andaba viendo que cazaba en el bosque, ¿verdad? Em, se resbaló y se iba a caer en un barranco y se quedó agarrado de una rama. Entonces el rey mono, por compasión a él, lo fue a ayudar, lo jaló hasta que lo trajo, ¿verdad? A un lugar seguro. Pero como este cazador no había logrado ninguna presa, ¿verdad? Y tenía mucha hambre, durante la noche miraba y miraba el mono y dijo, no, pues este mono asado lo hago. Y entonces quería comerse al mono, ¿verdad? Quería matarlo para comérselo. O sea que en lugar de ser agradecido, el cazador fue como de esos humanos que nunca agradecen, ¿verdad? Aunque le hayan salvado la vida. Entonces dicen que cuando el mono estaba como dormido, vino el cazador y agarró una gran piedra, una roca, y con esa roca le dio en la cabeza.
partiéndole un poco el cráneo al rey mono, pero no lo pudo atrapar, el rey mono era más hábil, entonces él escapó, ¿verdad? Pero iba pues sangrando, ya casi moribundo. No sé si la historia termina en que el rey mono muere, pero lo que sí sobresale de la historia es que el rey mono dijo, ¿verdad? De que era realmente triste ver que un ser después que le habían salvado la vida no era nada de agradecido, era muy ingrato y que era como algo muy lamentable, ¿verdad? Eso de esa historia me acuerdo, la importancia del agradecimiento, ¿ya? Entonces también él nació como un rey mono en un tiempo cuando dijo que también él hablaba y enseñaba de los problemas de las esferas inferiores de sufrimiento. Él fue también un como ladrón, una prostituta, y él tuvo que descender a las esferas de sufrimiento. Y allí fue cuando él aprendió que todo eso, pues las malas acciones de uno lo llevan a destinos lamentables, ¿verdad? Entonces les voy a continuar con la lectura. Simplemente quería ilustrarles aquí, ¿verdad? Diferentes vidas y como dice aquí, recordó sus variados destinos en existencias anteriores de la siguiente manera. Primero se acordó pues de la que tenía, ¿verdad? Como príncipe Siddhartha, después luego 2 vidas, luego 3 vidas, 4, 5, 10, 20, hasta 50 vidas anteriores, ¿verdad? Luego 100, 1000, 100,000. Luego él pudo también observar en la meditación, ¿verdad? De la primera etapa de la noche, la disolución de muchos ciclos terrestres, luego la evolución de muchos ciclos terrestres, luego la disolución y la evolución de muchos ciclos terrestres. En ese lugar era de tal nombre, o sea, él se llamaba de tal forma, era originario de tal familia, tal casta. Acuérdense que en la India existían las 4 castas, ¿verdad? Eh, Él consumía tal alimento, tal el placer y el dolor que experimentó, tal fue el final de su vida. Entonces él pudo ir viendo todo eso, ¿verdad? Aquí, donde dice la disolución de muchos ciclos terrestres, recuerden ustedes que la Tierra sufrió muchas transformaciones, ¿verdad? Desde la edad de que todo era fuego, de ahí vino la edad del hielo, de ahí vino la edad de, de que era agua, ¿no? O primero era agua, de ahí sufrió muchos terremotos, se transformó todo. Entonces se fue solidificando el núcleo de la Tierra, tanto como ¿verdad? De afuera, la superficie. Y entonces él pudo ver eso, ¿verdad? Por eso dice aquí que él pudo observar o ver, ¿verdad? La disolución de muchos ciclos terrestres y luego la evolución de muchos ciclos terrestres, o sea, la reaparición, ¿verdad? O la solidificación de la Tierra, luego la disolución y la evolución de muchos ciclos terrestres. En este lugar era de tal nombre, tal familia, tal casta, tal alimento, tal el placer y el dolor que experimentó, tal fue el final de su vida. ¿Ok? Partiendo de allí, nació en otro lugar. Entonces tal era su nombre, tal su familia, tal su casta, tal su alimento, tal el placer y el dolor que experimentó, tal fue el final de su vida. O sea que él recordó todos sus nacimientos, ¿verdad? Partiera de allí, vino a existir aquí. O sea, cuando murió en un lugar, volvió a renacer en otro lugar, ¿verdad? Y así recordó el modo y los detalles de sus variados destinos en sus nacimientos anteriores, ¿verdad? Esto, de hecho, fue el primer conocimiento que realizó en la primera vigilia de la noche. La primera parte de la noche él pudo ver
todo lo relacionado con sus vidas anteriores, ¿verdad? Dependiendo de las acciones que él realizaba, así era el tipo de vida que él tenía cuando renacía, ¿verdad? Y por eso pareciera un poco raro que como humano y después como animal y después como humano, como un deva, pero de acuerdo a nuestras acciones, ¿verdad? Así es nuestro nacimiento. Si en el último momento en que nosotros fallecemos, el último pensamiento es un pensamiento egoísta, es un pensamiento avaro, es un pensamiento de miedo. Es muy importante en ese preciso momento de que la manera de partir sea de una forma tranquila, pacífica, cómoda, porque de eso depende mucho la forma en que vamos a nacer, ¿verdad? Si es un pensamiento así de odio, como digamos, lo tuvo Devadatta, ¿verdad? También podemos nacer como cualquier ser en los estados de sufrimiento. Entonces, ¿verdad? Esto fue el primer conocimiento que él realizó en la primer vigilia de la noche, en la primer parte de la noche. Entrado él en su meditación, en su éxtasis, pudo alcanzar esto, ¿verdad? Que no es fácil de alcanzar para nosotros, pero es un proceso que uno debería de lograr, ¿verdad? Porque uno necesita saber eh, por qué uno está así, cuáles fueron los errores que hemos cometido para estar en esta situación, ¿verdad? Y mejorar, tranquilizar y transformar nuestras acciones y nuestra mente hacia la virtud, ¿verdad? Entonces, luego continúa, disipando así la ignorancia con respecto al pasado, dirigió su mente purificada a la percepción de la desaparición y reaparición de los seres. Chutupata maná. ¿Ok? Entonces él ya como él vio todos sus nacimientos, ahora iba a ver, dirigió su mente purificada a la percepción de la desaparición y reaparición de los seres también. Él pudo observar todos los seres cómo y por qué, ¿verdad? Reaparecían y desaparecían. Y cuando reaparecían, ¿en qué forma? De qué manera, dónde nacían, y cuando desaparecían, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Nacían de esa manera. ¿Cuáles fueron sus acciones que los llevó a eso? Por eso es muy importante, ¿verdad? Entender todo esto. Muy fácil es decir que nos vamos a comportar de una manera inadecuada y vamos a nacer en el cielo, ¿verdad? Como un deva, cuando nuestras acciones han sido prácticamente, que dejan mucho que desear, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí que el Chutupapata Maná, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Para ver esa desaparición y reaparición, dice, con visión clarividente, purificada y sobrenatural, percibió seres que desaparecían de un estado de existencia y reaparecían en otro. Vio lo vil y lo noble, o sea, lo bueno y lo terrible, ¿verdad? Lo bello y lo feo, lo feliz y lo miserable, todos pasando de acuerdo a sus obras, o sea, sus acciones, ¿verdad? Todo de nuestras acciones depende nuestro nacimiento. Por eso insisto y les invito de que nosotros tengamos en nuestra mayoría acciones generosas, benevolentes, porque eso es la mejor inversión que nosotros podamos hacer para esta vida y la próxima. Y muchas veces a manera de un poquito de gracia, ¿verdad? Comento que, por ejemplo, hoy día llevamos ¿qué?
22 días del calendario, ¿verdad? Faltan tantos días para que nosotros podamos marcar el calendario con acciones generosas, ¿verdad? De esa manera, poco a poco nosotros nos desapegamos de las cosas materiales y aún de nuestro propio cuerpo y creamos méritos para tener una mejor oportunidad, por decirlo así. ¿Ok? Por eso es que él dice, ¿verdad? Miren esto, es bien importante ponerle atención, ¿verdad? Dice, vio lo vil y lo noble. O sea, pudo observar cómo las personas, ¿verdad? Que, por ejemplo, que mataban a sus hijos, ¿verdad? En su vientre, por decirlo así, un aborto. Tal vez es un ejemplo que les pongo, no es que él haya dicho eso, ¿verdad? Pero en su próxima existencia podrá querer y adorar y amar, querer tener hijos y no va a poder porque anteriormente ella misma se causó ese daño, ¿verdad? Arrancándole la vida a una criatura que estaba en su vientre. Entonces eso podría ser una causa sin juzgar a nadie, pero digamos, por poner un ejemplo. Entonces, de las acciones viles, ¿verdad? Y habían acciones nobles, o sea, las acciones bondadosas de una persona la llevaban a nacer como un deva, ¿verdad? En un plano de existencia donde todo es abundancia, belleza, no hay enfermedad, viven por tal vez 1000 años, es 100 años de aquí de nosotros, y ellos tienen larga vida, no pasan necesidades ni angustias, todo es un ambiente feliz. ¿Por qué? Porque en su vida ellos fueron muy generosos, fueron muy amables con las personas, no le causaron daño a otros, ¿verdad? Esa es su inversión. Eh, lo bello y lo feo, ¿verdad? Una persona que sea demasiado furiosa o asesina van a ser con un cuerpo deforme, ¿verdad? Porque ha hecho cosas horrendas. Feliz y lo miserable. Hay personas que son muy buenas y uno no sabe por qué, no tienen, pues, todo les sale mal, pero pues uno tal vez en una vida anterior ha hecho acciones, que no son, pues, lo mejor. Entonces, continuamos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hablar de que él sabía que estos buenos individuos, ¿verdad? Porque casi por lo general la naturaleza del humano es bondadosa, si ustedes se fijan, pero se contamina uno estando aquí en el samsara. Por eso es que dicen que el samsara es peligroso, porque si uno no está guardián de sus sentidos, deja que todas las emociones se apoderen de uno y a veces los resultados de esas reacciones emocionales son fatales. Él sabía que estos buenos individuos, o sea, todos nosotros, nuestra naturaleza buena, por malas acciones, por malas acciones y palabras y pensamientos, por injuriar a los nobles, por, o sea, levantar calumnias a la gente santa, a los sabios, por ser incrédulos y por conformarse con las acciones de los incrédulos después de la disolución de sus cuerpos y después de la muerte, habían nacido. Sí, dígame, Nia Luisa. Nia Luisa. Hola. Sí, que vi que levantó la mano. ¿Tenía alguna No, es pregunta? que Ah, no, estaba moviendo bueno. y lo descontrolé. Ya le voy a decir a mi hija que me lo arregle. No, no hay problema. Simplemente que, eh, Es que quería ir leyendo y de repente toqué y bueno, se me disparó. ok. Entonces, quedamos aquí, ¿verdad? Que por ser incrédulos y por conformarse con las acciones de los incrédulos, después de la disolución de sus cuerpos, o sea, después de su muerte, y después de la muerte,
habían nacido en estados dolorosos, ¿verdad? Él sabía que estos buenos individuos, ¿verdad? Por buenas obras, palabras y pensamientos, por no injuriar a los nobles, por ser creyentes correctos y por conformarse con las acciones de los creyentes correctos, después de la disolución de sus cuerpos y después de la muerte, habían nacido en mundos celestiales felices, o sea, en el mundo de los devas. Entonces, aquí ustedes pueden ver esta gráfica, ¿verdad? Que, por ejemplo, pueden ustedes observar aquí esta gente matando a un individuo, ¿verdad? Por robarle o porque les han pagado por ir a hacer eso, ¿verdad? Matar, ¿verdad? Es terrible y lo puede llevar a estados de sufrimiento. Después nacen como animales que los tienen prisioneros o como personas que los venden como esclavos y los maltratan, o como personas que los maltratan y abusan, ¿verdad? Y pueden nacer también como seres infernales, ¿verdad? En los estados de tanto sufrimiento que pues allí es una tortura prácticamente constante. Y también por robar, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes esta fotografía, toda una familia que existía en la India, les llamaban tenía un nombre así raro, que ellos eran desde chiquitos y todos eran ladrones. Y lo que hacían es que andaban como una pañueleta en sus manos o así como una bufanda y a la gente que viajeros o gente que no sabía de que ellos eran peligrosos, era como una pandilla, por decirlo así. Los esperaban, los engañaban, les hablaban bien y todo y los ahorcaban para robarles algo. Entonces, o les robaban. Entonces, matar, si ustedes se acuerdan de los 5 preceptos, ¿verdad? Habla no hacer ningún daño a los seres vivientes, o sea, no matar. Este precepto me comprometo a observar, el no matar. Entonces aquí matar lo llevaba a los seres, ¿cómo se llama? Estados de sufrimiento, a los estados de seres infernales. El robar también podían nacer como animales o podían nacer en los 4 planos de sufrimiento, ¿verdad? Ahora bien, las personas ávaras, porque también la avaricia lo lleva a que le roben y a veces hasta legalmente le roban a las personas. Crean leyes en las cuales ellos estipulan allí que van a ejercer digamos, esta ley bajo un contrato para poder robarle a la persona legalmente. Entonces esa avaricia descontrolada que tienen y quieren más y quieren más y quieren más, tanto como de dinero, como de poder o de cosas o de placeres sensuales, ¿verdad? Esta avaricia lo puede llevar a uno a nacer como seres infernales o como los petas. Los petas son seres carenciados o lo que le llaman a veces fantasmas hambrientos algunas veces, o lo que se conoce vulgarmente como almas en pena, ¿verdad? Y hay a veces muchas leyendas en todos los países, en todos los lugares de ciertos seres que asustan, ¿verdad? En El Salvador, pues se conoce la historia de la ciguanaba, del cadejo, de todas esas cosas que prácticamente puede ser un peta, ¿vean? Un ser carenciado que anda sufriendo por algo que hizo en la vida y pues no tiene sosiego. Otra cosa es que los seres carenciados no hay comida, no hay mercado donde ellos puedan conseguir cosas, entonces siempre aparecen un poco desnudos y hambrientos. Entonces,
La avaricia, el egoísmo nos puede llevar a eso, ¿verdad? Andar negándole un beneficio a alguien nos puede llevar a eso. Y pues es un plano de sufrimiento. Le dice, en el budismo se le conoce como petas o seres carenciados, ¿verdad? Que ellos no pueden comer si al menos que uno de buena voluntad, un familiar dedica méritos y ofrenda comida para que ellos puedan recibir el beneficio de esos méritos. Puede uno a veces ofrendarle comida a los monásticos y uno pues para ayudarlos dice, ¿verdad? Y que el mérito aquí obtenido sea compartido con mis familiares o amigos ya fallecidos, porque uno nunca sabe qué familiar, qué amigo puede estar en el estado de peta, ¿verdad? Entonces uno ayuda a estos seres de esa manera, pero lo mejor es uno no volverse avaro ni egoísta, ni tan codicioso o de todo tipo para uno no nacer en ese estado de sufrimiento, ¿verdad? Porque eso era lo que él vio, ¿verdad? Que dice aquí que por malas acciones, palabras y pensamientos, por injuriar, por insultar, por calumniar a algún sabio, por eso es que uno debe tener cuidado de no hablar en contra, ¿verdad?, de los monásticos, ni de nadie prácticamente, porque uno nunca sabe que si ese monástico, ese bhikkhu, esa bhikkhuni puede ser un arahant, nadie sabe. Entonces, si uno tiene malos pensamientos porque la percepción de uno es incorrecta, entonces uno puede causarse uno mismo el daño, ¿verdad? Entonces, vean ustedes también aquí la conducta sexual ilícita. Y ustedes pueden ver aquí una cortesana vendiendo su cuerpo por dinero, ¿verdad? Porque eso todo el tiempo ha existido. Esto también, la conducta sexual ilícita nos puede llevar a los estados de sufrimiento, a los estados pues indeseables. También, por ejemplo, decir mentiras. Decir mentiras, por decir mentira puede causar uno la muerte de alguna persona. Por decir mentiras, quemaban en la hoguera en el tiempo medieval a muchas personas. Los acusaban de brujos, de hechiceros, y tal vez lo único que hacían era estudiar ciencia. Por decir mentiras, también le sacaron los ojos a Galileo Galilei, ¿verdad? Que dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y dijeron, no, usted tiene que retractarse de eso. Y entonces el pobre lo maltrataron y lo dejaron ciego arriba en la torre y hasta que murió. Por decir mentiras, por decir calumnias, ¿verdad? Entonces la mentira es también una de las cosas bien dañinas y hace enojar a muchos. La manipulación, manipular a alguien y excusarse de cosas, también es decir mentiras. La diplomacia, que entre comillas que usan los políticos, entre uno y otro, a veces también es mentira, ¿verdad? Entonces uno debe de abstenerse a estas cosas, abstenerse a matar, abstenerse a robar, o sea, lo que no le ha sido dado a uno, abstenerse a una conducta sexual ilícita, abstenerse a decir mentiras y abstenerse a lo último que viene aquí, usar alcohol y drogas. ¿Por qué? Porque el alcohol y las drogas hacen que uno no esté atento, no esté alerta y comete muchos errores y hace mucho daño. Acuérdense que puede andar el conductor borracho y le quita la vida a las personas porque no está sobrio, ¿verdad? Puede andar la persona bajo la influencia de las drogas y
cometer muchos delitos, ¿verdad? Robar, herir a alguien por la necesidad de las drogas o puede inclusive violar a alguien. El alcohol también destruye nuestro organismo y también los estupefacientes también destruyen nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, etcétera. Entonces, son 5 cosas: abstenerse a matar, abstenerse a tomar lo que no ha sido dado o a robar, abstenerse a una conducta sexual ilícita y abstenerse a usar alcohol y drogas, ¿verdad? Y entonces él vio, este es otro también estado de sufrimiento, el estado de los asuras, que son los seres llenos de violencia, ¿verdad? Entonces aquí él vio que, digamos, esas personas, esos seres bondadosos, cuando ellos cometían esas acciones, tenían nacimientos también tristes, ¿verdad? Lamentables. Él sabía que estos buenos individuos, por buenas obras, palabras y pensamientos, por no injuriar a los nobles, por ser creyentes correctos y por conformarse con las acciones de los creyentes correctos después de la disolución de sus cuerpos y después de la muerte, habían nacido en mundos celestiales felices. Entonces, es allí que porque las personas nacen con buena salud, las personas nacen con abundancia, las personas nacen con capacidad intelectual bien clara, con sus cuerpos sanos y también en los estados de devas, ¿verdad? Que tienen todo y hay personas que son muy agradables, que la gente las busca y quiere estar con ellos, su amistad, su compañía, por eso mismo, porque han sido personas bondadosas en otras vidas, ¿verdad? Entonces eso fue prácticamente que él lo logró en la segunda vigilia de la noche, ¿verdad? Porque en la primera él vio sus vidas, sus nacimientos y destinos anteriores. Entonces aquí, permítanme, así con visión clarividente sobrenatural contempló la desaparición y reaparición de los seres. Esto de hecho fue el segundo conocimiento que se dio cuenta en medio de la vigilia de la noche, o sea, la segunda vigilia de la noche, él se dio cuenta todo ese proceso, ¿verdad? Disipando así la ignorancia respecto al futuro, dirigió su mente purificada a la comprensión del cese de las corrupciones, ¿verdad? Entonces él aquí se dio cuenta que era importante purificar, ¿verdad? El pensamiento, el hablar y el accionar, ¿verdad? El cese de las corrupciones para que el sufrimiento pues dejara de tener, ¿verdad? El resorte que lo producía. Entonces, continuamos. Se dio cuenta de acuerdo con los hechos. Esto es el dolor. Esto es el sufrimiento. Estas son las 4 nobles verdades que él descubrió en esta tercera parte de la noche. Se dio cuenta de acuerdo con los hechos. Esto es el dolor. Y luego esto, el surgimiento del dolor. Esto, el cese del dolor. Y luego el camino que conduce al cese del dolor. O sea que aquí ustedes pueden ver las 4 nobles verdades, ¿verdad? La primera noble verdad del sufrimiento, ¿verdad? La segunda noble verdad del surgimiento del sufrimiento. La tercera noble verdad, el cese del sufrimiento. Y la cuarta noble verdad, que es el camino, ¿verdad? Que conduce al cese del sufrimiento. Y de eso vamos a estudiar más adelante con el venerable. Del mismo modo, de acuerdo con los hechos, se dio cuenta, estas son las corrupciones. Esto es
esto el surgimiento de las corrupciones, esto el cese de las corrupciones, el camino que conduce al cese de las corrupciones. Así, conociendo y percibiendo de esa manera, su mente fue liberada de la corrupción del deseo sensual, de la corrupción del anhelo de existencia, de la corrupción de la ignorancia. Al ser liberado, él sabía, liberado soy yo. Y él se dio cuenta, el renacimiento ha terminado. La vida santa se ha completado, hecho es lo que había que hacerse. No hay más de este estado otra vez. Este fue el tercer conocimiento que él realizó en la última vigilia de la noche. La ignorancia se disipó y surgió la sabiduría y la oscuridad se desvaneció. Y allí fue cuando él se dio cuenta de todo eso, que apareció en el horizonte un gran resplandor, una gran claridad, una luz que parecía que era del sol y tembló la tierra. Entonces el Asceta Gotama dejó de ser el Asceta Gotama y se convirtió en el Buda. Darse cuenta de el origen de todo del problema de la existencia no es tan sencillo como se los he leído, sino que es todo un proceso, porque imagínense ustedes qué importante y qué hábil ha de ser un ser que pueda recordar todas sus existencias anteriores, ¿verdad? Sus nacimientos anteriores. Y después poder ver los nacimientos de variadas personas, de variados seres, ¿verdad? Y las causas del nacer y cesar y todo eso, y después darse cuenta, bueno, este es el sufrimiento, ¿verdad? Y después, este es el cese, o sea, de esta manera puede cesar el sufrimiento. Y después, este es el origen del sufrimiento y después este es el cese, esto es como se puede terminar el sufrimiento y por último, el método, cómo terminar ese sufrimiento. Eso es un descubrimiento que los budas realizan, ¿verdad? Y de allí lo comparten con nosotros. Entonces, hasta acá la clase, ¿verdad? De hoy. Vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Todavía tenemos un tiempito y después vamos a realizar una práctica. Pueden abrir sus micrófonos y sus cámaras para que hagan las preguntas que ustedes quieran realizar. ¿Cuál es el orden de el conocimiento que obtuvo? Por ejemplo, primero fue, en segundo fue las vidas pasadas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el orden del descubrimiento que hizo del conocimiento? Pues en la primer parte de la noche, él empezó a ver todas sus vidas pasadas porque póngase a pensar, ¿verdad? En este sentido, si a nosotros nos está yendo de una determinada manera y no somos felices o estamos engañados pensando que estamos felices porque tal vez tenemos cierta comodidad o cierta estabilidad, pero ya cuando uno se pone a indagar dentro de uno, entiende de que por A o B razón no hay una felicidad verdadera. Entonces uno empieza a cuestionarse, pero ¿por qué no soy feliz? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me sucedió esto? ¿Pero por qué? Y entonces uno dice, ¿cómo encuentro la razón?
muchas personas, por no encontrar o no saber dónde buscar, dicen, no, pues es algo que es una prueba divina. El cielo me manda esta prueba. ¿Por qué me la manda? No sé. ¿Ok? Y a veces dice uno que pues esa divinidad le ha mandado a uno muchas cuestiones que uno está viviendo, ¿verdad? Pero no, a veces no dejan ni la más remota, la mínima duda de que, ¿qué y si yo me causé esto? Si esto ha sido provocado por mí misma o mí mismo, ¿verdad? Entonces, pero si viene uno y va donde fulano de tal y le dice, mire, fíjate que me pasa esto y lo otro, quisiera saber por qué. Cualquiera le puede inventar una historia y cobrarle dinero. ¿Ok? Pero en el caso que usted averigua cuál es el motivo de esas cosas y empieza a ver esta vida primero, de dónde es que ha surgido el origen del problema, cómo ha venido ese origen del problema. Y después se va uno con una mente ya tranquila, pacífica, ¿verdad? Estable. El cuerpo y la mente estable, uno puede ir, bueno, ¿cuál fue mi nacimiento anterior? Y poder verlo, poder entender qué es lo que hice allí, ¿verdad? Le tiré la cáscara de, de guineo o de banana a la ancianita que iba pasando y se cayó y se quebró la cadera. Entonces ahora yo me caí, alguien tiró la cáscara y me caí, me quebré la pierna. Entonces todas esas cosas, el origen de las causas que nos afectan ahora fueron prácticamente realizadas por nosotros mismos. Pero eso no lo podemos constatar hasta que nosotros realmente lleguemos ahí. Y eso es lo que realizó el Buda. Él pudo ver, ¿verdad?, todas sus existencias anteriores y pudo ver el origen y después vio los seres y vio cuál era el origen del sufrimiento del mundo. Y debido a que él prácticamente vio que las causas eran más profundas, que los estímulos sensoriales nos llevaban pues a las reacciones emocionales y las reacciones emocionales nos llevaban a actuar indebidamente. Él dijo, el sufrimiento existe, el origen del sufrimiento es que yo no tengo control sobre las reacciones de mis emociones. Cualquier cosa que pasa, soy como una veleta, me influencia y caigo como una víctima de mí mismo o de los estímulos. No tengo control. Y no tengo control porque ni siquiera puedo ver que eso sucede y no puedo ver que eso sucede porque mi mente está totalmente agitada. Hay una gran actividad en la mente. Entonces, la única forma es tranquilizar la mente para poder ver todo ese teje y maneje. Entonces, cuando ya se da cuenta de eso, ya empieza a ver, ok, sí hay sufrimiento. Mucha gente cree que es feliz, pero no sabe que sufre. Y entonces se vuelve consciente, sí hay sufrimiento. Y de allí se da cuenta cuál es el origen del sufrimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una enfermedad tan común como la diabetes, ¿verdad? Puede decir la gente, no es que es hereditario, es culpa de mi bisabuela y tatarabuela. Pero no se da cuenta que la persona abre la boca y come las cosas que no son saludables para su cuerpo, que tiene que ver la abuela, la tatarabuela y la abuela, porque ella se esté comiendo una mil hojas. ¿Qué le hace? Que le suba la glucosa, ¿verdad? Entonces, esa cuestión puede uno ver el origen de mis enfermedades, las he causado yo misma. Entonces, de allí, bueno, esto tiene un fin. Yo puedo detener este problema y esto tiene un fin. Y de ahí usted dice y encuentra,
Ah, bueno, pero entonces para eso necesito una metodología. El primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso, el quinto paso, hasta llegar a la completa tranquilidad de la mente para uno poder ver las cosas y librarse de tanto sufrir, ¿verdad? Porque uno cuando tiene una cosa, una situación que lo perturba, lo primerito que hace es alimentar más esa perturbación en lugar de quedarse quieto, irse a sentar, a respirar y a practicar anapanasati para tranquilizar el cuerpo y tranquilizar la mente y encontrar la solución al problema, ¿verdad? Entonces él pudo lograr todo eso y después vino y nos compartió cuál era la fórmula, cómo hacerlo. Por eso es que él practicó el camino medio. Y en el budismo, el Buda, ¿verdad? El maestro nos entrega las herramientas para que nosotros mismos podamos desarrollar las cosas. No dijo él, vengan, adórenme, yo soy un Dios y abracadabra y ¡pum! Ya están libres del sufrimiento. No fue así, ¿verdad? Hay que esforzarse para uno poder ver la cosa porque no puede uno creer a ciegas, tiene uno que tener conciencia y conocimiento de todo lo que nos pasa. Bueno, creo que ya hice la respuesta muy larga, pero ahí la dejamos. Si hay otra pregunta, con gusto. ¿Nadie? ¿Ña Corita? ¿Ña Luisa? No, sí. Ok, ¿les quedó claro? Sí. Bueno, entonces podemos, tenemos todavía unos minutillos para hacer una práctica, si están de acuerdo, pero voy a poner en suspenso la grabación para nuestra privacidad. ¿De acuerdo? Sí, está bueno. Sí, está bien. ¿Ña Corita? Sí, sí, está bien. Ok, voy a pausar el video entonces. Vamos a realizar la expansión de amor benevolente en Pali y dice de la siguiente manera. Dukkapata cha nidukka vayapata cha nivaya sokapata cha nisoka con tu sabe no. Y en español dice que los que sufren estén libres de sufrimiento, que los que temen estén libres de temor, que los que viven en duelo estén libres de dolor, que todos los seres vivos vivan felices. Sadhu, sadhu, sadhu. Y al decir estas frases nosotros pensamos en todos nuestros amigos y familiares y desconocidos en todo el mundo, para que ellos puedan estar felices y libres de pesar, ¿verdad? Y hasta aquí la clase de hoy. Mientras esté en Sri Lanka, creo que se le hace difícil al venerable conectarse, ¿verdad? Y déjenme ver, hoy día es 22, ¿verdad? 22, queda el 29 y el siguiente sería, bueno, el día 5 vamos a estar ya en El Salvador, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo tengamos la conexión de internet, será posible que nos conectemos y si no, yo les aviso durante la semana, antes de febrero,
cómo estamos, ¿verdad? Y de posibilidades, entonces lo hacemos y si no tendríamos que reanudar para el 19 de febrero. Aunque con las personas que están en El Salvador nos podemos reunir allá, ¿verdad? Y realizar algo. Hoy día, pues hemos estudiado bastante y hemos entendido el proceso, ¿verdad? Y la ayuda para entregarnos toda esta sabiduría, al cual le agradecemos infinitamente. ¿Hay alguna pregunta, comentario? La clase. Parece que no, ¿verdad? Nadie. No. Bueno, está- No. Entonces pasen todas buenas noches. Buenas noches, Rosy, y gracias por la clase. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches a todos. Bueno, saludos allí a la familia. Hasta pronto. Gracias. Igual. Igual. Igual.